Buenas tardes, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que atañe a, a muchos médicos, no solamente a los médicos forenses nos corresponde este tipo eh, de información que vamos a compartir el día de hoy. Eh, Permítanme un segundo porque tengo que hacer algunos ajustes acá. Ya. Bueno, antes les iba a decir, vamos a dividir el día de hoy en tres. El primero va a ser que hablemos de medicina forense del trabajo. El segundo va a ser que les voy a indicar cómo vamos a hacer un quiz, el quiz que me corresponde sobre la materia de delitos sexuales. Y luego al final, si los grupos de seminario míos tienen alguna inquietud, entonces podríamos quedarnos al final para resolverlas un ratito. Voy a tratar de ser breve el día de hoy porque tengo que preparar un juicio para el día de mañana. Entonces, vamos a tratar de ser breves y efectivos a la vez, ¿verdad? Bueno, les decía que este es un tema que les atañe porque cuando ustedes estén graduados, puede ser que trabajen para una aseguradora, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros, una aseguradora privada. O inclusive hay elementos acá que son importantes si van a trabajar en lo privado. Y esto les va a servir tanto si van a trabajar como médicos generales como si van a ser especialistas. Porque la medicina forense del trabajo está incluida un poco en el quehacer médico en general. También si tienen alguna pregunta, nada más la hacen de inmediato, sin problema. Vamos a hacer vamos a establecer algunas definiciones pequeñitas para poder entender este fenómeno que vamos a estudiar. Primero, vamos a definir trabajo. Eh, Trabajo es esa actividad que vamos a realizar las personas eh, con el fin de, ya sea de alcanzar un objetivo que la empresa le ha trazado, por ejemplo, el objetivo de atender pacientes para mejorar su salud, o podría ser que haya sido contratada la persona para que cumpla una corta de un lote, ¿verdad? De algún tipo de vegetal. Puede ser para solucionar un problema, entonces pueden ser contratados algunos médicos como peritos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienen que solucionar una pregunta judicial y también para producir bienes y servicios. Esto se refiere a las personas que trabajan en manufactura, por ejemplo. De las tres, donde hay mayor cantidad de accidentes y de enfermedades relacionadas al trabajo, obviamente va a ser con la producción de bienes y servicios, porque se utiliza maquinaria, porque se trabaja en altura o con materiales que son inflamables, cáusticos, bajo condiciones de calor, etcétera, ¿no? Entonces, es a donde vamos a ver la mayor cantidad de accidentabilidad de enfermedades de los trabajadores. También hay que recordar que el trabajo no solamente está para que tengamos un suministro de dinero con el cual subsistir, sino también que trabajar per se, y de acuerdo a la psicología social, dignifica al hombre, ¿verdad? Le otorga un valor adicional a nivel social. Y el trabajador
va a ser esa persona física que presta los servicios subordinados a una persona, a una empresa o a una institución, bajo el requisito de que va a obtener un beneficio por esos servicios que va a brindar. Lo usual, y en Costa Rica es la regla, es dinero, es un salario. Sin embargo, podría ser, ¿verdad?, que bajo una figura no tan legal la persona vaya a obtener beneficios, por ejemplo, vivienda, alimentación, etcétera. Pero en Costa Rica, para que sea un trabajador, sí se requiere de que haya una condición remunerativa de dinero. Y para el trabajo, la persona trabajadora debe aplicar sus habilidades motoras, cognitivas, ¿verdad? Inclusive emocionales, dependiendo de cuál sea el trabajo. Todas sus capacidades y conocimientos relacionados a lo que se les ha inventado hacer. Y una de las situaciones más importantes es que lastimosamente el trabajo es una fuente de enfermedad, es una fuente de trauma, con lo cual las personas van a estar consultando nuestros servicios. Se sabe que la fuerza laboral global sufre más de 250 millones de patologías relacionadas con el trabajo y de esta cantidad, 2 millones mueren anualmente a causa de estas patologías laborales. Em, Ustedes en algún momento, y les digo, no importa la especialidad que ustedes vayan a elegir, eh, y no importa si vayan a ser médicos generales o algunos que se vayan a dedicar a lo legal, eh, vamos a necesitar información que no siempre está en los artículos científicos o en los libros inclusive. Entonces, ¿por qué? Porque usualmente lo que tiene que ver con medicina está abocado al tratamiento y no siempre está abocado a establecer relaciones causales. Y la mitad del trabajo que tiene que ver con medicina laboral es establecer relaciones de causalidad. Porque cuando surge la duda de qué fue lo que le pasó a la persona y si está relacionado con el trabajo, de ahí surge que el médico tenga que tomar la decisión. ¿Lo puedo tratar en la aseguradora en que me encuentro o tengo que referirlo de acuerdo a lo que dice la ley? Ahora más tarde van a entenderme un poquito mejor con lo que yo les voy a explicar. Entonces, cuando ustedes tienen un problema en el que necesiten información meramente del trabajo y no lo encuentren en las revistas científicas usuales, ¿verdad? Buscando cuestiones de ortopedia, otorrinolaringología, etcétera, pueden buscar información a través de la página de el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud, el NIOSH, que es una entidad que forma parte del CDC en Estados Unidos. Esta institución nos va a ofrecer estudios e información diversa, científica, con respecto a los problemas de salud de las personas y la seguridad ocupacional. Por ejemplo, ustedes tal vez necesitan saber si determinados compuesto químico, sustancia química que la persona ha utilizado en el trabajo le está produciendo la patología X que ustedes están investigando. Entonces, a través de la NIOSH podrían buscar información con respecto a ese producto y eh, que podría producir en el individuo, ¿verdad? Pensando en el criterio de la plausibilidad biológica que habíamos visto en la primera clase. Y por otro lado, también cuando es un asunto ya meramente de derecho, de derecho médico, derecho a la salud, podrían buscar información a través de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Que es de la ONU, también llamada OIT.
Ahí pueden encontrar información, ¿verdad? Con las cuales ustedes mismos inclusive necesiten protegerse o proteger a su gremio o proteger a sus trabajadores. Ahora, resulta ser que hay dos grandes ramas relacionadas a la medicina y el trabajo. Por un lado existe una especialidad que en Costa Rica se dio hasta hace unos 5 años, creo yo, es la especialidad en medicina del trabajo. Ya no existe esta especialidad en Costa Rica, no es una especialidad que se busque mucho, aunque es una fuente de trabajo importante y es una labor muy interesante trabajar en esto. Y esta especialidad está abocada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones y de las enfermedades relacionadas con el trabajo, derivadas del trabajo. El problema en Costa Rica es que el médico del trabajo se ha tomado no para específicamente prevenir, diagnosticar y tratar estas patologías, sino también para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades en general. Entonces, a los consultorios de medicina del trabajo llegan las personas enfermas por una uña encarnada, por una gripe, hasta por una patología laboral. Ya eso es una cuestión cultural. Obviamente que es más oneroso tener un médico del trabajo que un médico general en una empresa o en una institución, y cambiar esta cultura es un poco complicado. Ahora bien, ¿por qué es interesante? Que yo les decía que es una especialidad interesante. Primero, porque debe conocer absolutamente toda la medicina, ¿verdad? Como un médico general de base que es, y aplicarla, sino también porque tiene una labor para ayudar a las empresas o a las instituciones a mejorar las condiciones del lugar de trabajo en cuanto a asuntos fisiológicos y también higiénicos. ¿Verdad? Puede hacer recomendaciones sobre, puede visitar la industria o puede visitar la institución o los edificios y brindar información a los patronos de cómo mejorar las condiciones de trabajo para que las personas no se accidenten tanto, no se enfermen tanto. También tienen una función de vigilar de forma sistemática y periódica la salud del trabajador en relación con el trabajo que realizan. Por ejemplo, puede ser que una persona un grupo de personas trabajadoras esté en contacto con determinada sustancia química que por una acumulación progresiva en el organismo podría sufrir una intoxicación. Entonces tienen que estar haciendo ese tipo de exámenes de forma periódica. O si también está, debido a sus trabajos repetitivos, o por la carga del trabajo, ¿verdad? Determinar si la persona se está enfermando a ese respecto. Obviamente que ayudar a proteger al trabajador contra los peligros de la producción, ¿verdad? Entonces puede sugerirle al patrono que hayan ciertos cuidados en la empresa relacionados con la integridad física y la vida de la persona. Eh, También se hacen exámenes preempleo, con lo cual, una vez realizado, el especialista en medicina del trabajo podría ayudar a colocar a esa persona en el mejor puesto que le corresponda, evitando que una persona que no tenga ciertas capacidades físicas pueda lesionarse al ubicarlo en un trabajo que no puede, al cual no puede responder. Em, Cuando el paciente ha sido incapacitado por un trauma, por una enfermedad prolongada, hacer un examen cuando el paciente, el trabajador regrese a la empresa para determinar si ha quedado algún tipo de discapacidad o alguna limitación física que le impida hacer la labor específica que realizaba antes de trabajar. Em,
Y también, como les decía, tiene secundariamente una función asistencial en la que pues podría estar atendiendo morbilidad en general. Ahora, la medicina del trabajo como especialidad requiere de dos especialidades adicionales, sobre todo cuando estamos hablando de grandes industrias o grandes instituciones o empresas. Una es la ergonomía y otra es la seguridad industrial. Ambas son ingenierías, ¿verdad? Pertenecen a un área completamente ajena a la nuestra. La ergonomía de lo que trata es de adaptar las condiciones físicas del trabajo, ¿verdad? No solamente en cuanto a la maquinaria o a las herramientas que utiliza, sino también en cuanto a las tareas que efectúa, ¿verdad? Dentro de la empresa. Por ejemplo, si se está pensando que la persona está colocada en una máquina 8 horas al día, entonces podría dar recomendaciones acerca de cómo adaptar esta máquina a la persona, buscándole un adecuado asiento, buscándole una buena zona, explicándole qué cuidados debe tener con la máquina, buscando que la máquina tenga elementos de protección para evitar amputaciones, aplastamientos, etcétera. En general, este, los principios, ¿verdad?, que bajo los cuales trabaja la ergonomía tienen que ver con, primero, y esto se los digo no solamente porque el que trabaja en ergonomía lo hace, sino también que ustedes, que pueden ser llamados a trabajar en una empresa como médicos generales, y es muy frecuente que esto ocurra, se les da funciones de médico del trabajo y se les pide opinión. Entonces, algunas veces no existe un ergonómetro, ¿verdad? Un especialista en ergonomía, un ingeniero en ergonomía. Entonces, ustedes tienen que dar las recomendaciones al respecto. Hay algunos principios importantes, vamos a hablar de los más importantes por lo menos. Primero, mantener todos los objetos de trabajo cercanos a la persona, a donde ella está sentada o está de pie, para que no tenga que hacer estiramientos bruscos de las manos, movimientos repetitivos o no ergonómicos de la columna, de la espalda, del cuello, que no tenga que estar, por ejemplo, viendo hacia arriba y esto podría producirle contracturas en el cuello, etcétera. Entonces, que todo esté al alcance de la persona. Lo otro es eh, que hay que ver las dimensiones físicas de la persona para adaptar dónde se colocan las diferentes herramientas para reducir el esfuerzo físico que se requiere. Uno de los ejemplos es la silla en la que está sentada la persona. Usualmente, pues son sillas estándar. eh, en algunas instituciones existen eh, y algunas empresas un departamento de salud ocupacional que puede ayudar a la persona, al ingeniero en ergonomía, a buscar eh, sillas, escritorios y demás implementos del trabajo que puedan adaptarse a esa persona, porque puede ser una persona muy alta, puede ser una persona muy pequeña, o puede ser una persona con mucha obesidad o muy delgada. Entonces debe buscarse en esos extremos, ¿verdad? La posibilidad de que la persona tenga la menor cantidad de sobreesfuerzo físico. Establecer una posición adecuada en cuanto a postura y posición de la persona trabajadora. Como les decía, como es caro tener una persona, un ingeniero en ergonomía,
Usualmente el que trabaja en en seguridad ocupacional es la persona que va a hacer esta labor, ¿verdad? De revisar que las personas estén bien sentadas, bien colocadas, eh, ¿verdad? De acuerdo si es una oficina o es una máquina. También alertar siempre que cualquier movimiento repetitivo es excesivo, o sea, no se debería permitir. El problema es que es necesario hacer movimientos repetitivos bajo ciertas líneas de trabajo, pero sí debe alertar al trabajador sobre esto para que haga rotaciones de personal, por ejemplo. Enfatizar en la mínima cantidad de carga física, ¿verdad? Entonces, ojalá que si la industria va a hacer compras de insumos y materia prima, que los pesos de los sacos, de las cajas, etcétera, sean manejables para la persona. Existe toda una reglamentación acerca de cuáles son pesos seguros en Costa Rica, ¿verdad? El problema es que eso no se cumple, ¿verdad? Estamos todavía, no solamente como comunidad nacional, sino también a nivel mundial, en pañales en cuanto a la protección efectiva de los trabajadores con las cargas físicas de trabajo. Minimizar la presión de alguna región del cuerpo, por ejemplo, los muslos en una silla que es demasiado alta, o la muñeca, la cara palmar de la muñeca cuando se está utilizando un ratón. Permitir que toda tarea tenga pausas de trabajo, ¿verdad? Para relajar los músculos, para relajar un poco la visión, ¿verdad? Si estamos trabajando hay trabajos de alta exigencia visual. Eh, Permitir que haya un ambiente confortable de trabajo, ¿verdad? Evitando el distrés térmico o el disconfort térmico, o la excesiva humedad o la excesiva bulla, la excesiva iluminación cuando, por ejemplo, hay ventanales que dan hacia los patios, etcétera. Resaltar los elementos con que se trabaja de tal manera que la persona pueda ir a esa herramienta, qué sé yo, podría ser que tenga una pared llena de martillos, mazos, alicates, entonces tal vez ponerle una forma de silueta alrededor de cada uno de los instrumentos, ¿verdad? Para que llame la atención dónde se encuentran y puedan volverse a poner en ese sitio, ¿verdad? Debe entonces también la persona encargada de ergonomía ten- eh, eh, recomendar que los lugares de trabajo tengan orden para evitar la accidentabilidad con derrames o con objetos en el suelo. Y también colaborar con los de administradores de recursos humanos para favorecer ritmos de trabajo adecuados, con jornadas ¿verdad? Llevaderas y con rotación del personal. La otra área encargada de ayudar, ¿verdad? Todo este fenómeno que tiene que ver con la salud y la seguridad de las personas en el trabajo es precisamente una ingeniería que se llama seguridad industrial. Estos ingenieros son las personas que una vez que haya una recomendación de que en un lugar de trabajo, por ejemplo, debe haber cierta iluminación porque van a haber tanta cantidad de personas que van a utilizar estos artefactos o estos equipos electrónicos, puedan establecer cuáles son los lúmenes adecuados para esa oficina, cómo debe ser ese aire acondicionado, cómo es el recambio de aire que debe darse, si debe haber ventilación, ¿verdad? De qué tipo ventilación natural es a lo que me refiero, y cómo marcar las zonas seguras en las empresas a través de flechas o a través de colocar líneas amarillas, por ejemplo, de prevención o marcas rojas de peligro,
también de poner rótulos, toda la rotulación que tiene que ver con cuáles partes son en la empresa, sitios de reunión, sitios seguros, rutas de escape, cuáles maquinarias son peligrosas, cuáles son los botones que podrían desencadenar una desgracia, por ejemplo, una amputación, un aplastamiento, como les venía diciendo, o una liberación de un gas o de una sustancia. Para tener un médico del trabajo, un ingeniero en ergonomía, un ingeniero en seguridad industrial y además una persona encargada de salud ocupacional, que siempre que hayan dos de estos, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, un médico general y tienen uno de seguridad industrial. Entonces, entre los dos tienen que esta, eh, lo que estamos hablando hoy es y muy importante, ¿verdad? Para el trabajo en general. Pero no solamente si vamos a trabajar en una empresa como médicos de que se llama así médicos de empresa, eh, sino también porque debemos conocer todas estas circunstancias que se suceden al momento de valorar nuestros pacientes, ya sea en la caja o a nivel privado. Entonces preguntar, bueno, cómo es el ambiente suyo de trabajo para que se esté dando esto? Qué sé yo, puede ser un otorrinolaringólogo que trabaja a nivel privado. Entonces viene un paciente con una hipoacusia. Entonces el otorrino sospecha de que su hipoacusia podría estar relacionado, ya sea como una causa o como una concausa en su trabajo, ¿verdad? Por el trauma acústico. Entonces tendría que hacer preguntas acerca de cómo es ese ambiente laboral, ¿verdad? Que, qué condiciones laborales hay en general. Pero también puede ser un fisiatra, un psiquiatra, ¿verdad? Porque si estamos hablando de psiquiatría, puede ser por ambientes estresantes en cuanto a lugares confinados o lugares en que hay mucho acoso laboral o sexual, ¿verdad? Y, en realidad, pues cualquier especialidad, de verdad, tendría que ver con eso, inclusive la pediatría, porque hay niños que trabajan. Y por otro lado, después de hablar de toda esta parte que podríamos decirlo, tiene un enfoque clínico, tenemos otra parte que tiene un enfoque clínico forense, que es la medicina forense del trabajo, que también es importante conocer y ya vamos a ver por qué. Lo primero es que es una rama de la medicina legal, entonces la hacemos los médicos forenses. Y lo que hace es valorar el daño corporal en los trabajadores en que supuestamente se haya presentado un accidente o una enfermedad del trabajo. Pero también cuando una persona, debido a una disminución de su capacidad orgánica general, ha perdido tanto que ya no puede trabajar. Y es a lo que habíamos hablado la vez pasada, que se llama pensión, ¿verdad? Pensión por invalidez. Entonces ese es el gran asunto acá con respecto a la medicina forense del trabajo. Y lo tercero que se hace es que también se valoran a las personas trabajadoras, ¿verdad? Que su compañera, usualmente es una mujer, les ha puesto lo que llaman una pensión alimentaria. Entonces esa persona tiene ciertas patologías y dice que, ¿verdad? O trabaja y da la cuota que le corresponde de dinero y se muere, porque además tiene que comprar pastillas, tiene que pagarse terapia psicológica, etcétera. Entonces, lo que hace el médico forense es establecer qué porcentaje de pérdida tiene debido a esa enfermedad o secuela del trauma, y así la justicia le va a rebajar a esa persona una cantidad de dinero, ¿verdad? De lo que mensualmente debe pagarle a la esposa y a los hijos. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta?
Por lo menos, Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es un riesgo de trabajo. Un riesgo de trabajo es los accidentes y las enfermedades que le ocurren al trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo, pero también a la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. Entonces, para resumir acá, para que vean lo sencillo que es, y ahorita vamos a definir qué es un accidente y una enfermedad del trabajo. Este criterio, este artículo del Código de Trabajo que lo define, que define el riesgo de trabajo, indica que estos accidentes y estas enfermedades que ocurren al trabajador debe ser con ocasión o por consecuencia del trabajo. Esto significa que el médico debe establecer una relación de causa y efecto, que fue el tema que tocamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando hablamos de valoración del daño corporal. Este es el artículo 223 del Código de Trabajo. Pero vean que también hablan acerca de la agravación o la reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de esos accidentes y enfermedades. Estamos y seguimos hablando de relación de causalidad. ¿Cómo puede pasar que ustedes tengan contacto con este artículo? Están trabajando en la caja y el paciente les narra una historia y dice que esa historia médica que les está contando está relacionada con el trabajo. Entonces, con los conocimientos básicos de esta clase, más los conocimientos amplios de la medicina, ustedes pueden decir, no hay una relación causa y efecto en torno a lo que el paciente me está refiriendo y su trabajo, porque yo sé que esta es una enfermedad o este hallazgo lesivo que tenemos en la persona no puede ser ocasionado por lo que la persona me está indicando, ¿verdad? Para eso puede ser muy obvio o puede ser que requieran recordar todos los criterios de causalidad que hablamos la vez pasada. Muy bien. Bueno, con ocasión o por consecuencia. Por consecuencia es muy sencillo. Es esa enfermedad o este accidente que ocurre en la persona por causa directa del trabajo que está realizando. Y con ocasión es que no estaba realizando este trabajo específico para lo cual fue contratado, pero le sucedió con ocasión de ser trabajador de esa institución. Un ejemplo de ocasión es que ustedes, por ejemplo, son médicos y llega la hora del almuerzo. Entonces se dirigen caminando hacia el comedor y cuando van caminando se resbalan, se caen y se fracturan algo. Eso no fue por consecuencia de su trabajo como médico, sino como ocasión de ser médico de ese hospital o de esa clínica. Si alguien tiene una pregunta con respecto a eso, me la puede hacer. Porque luego yo en el examen lo que pongo son como ejemplitos y pregunto si eso fue por ocasión o por consecuencia del trabajo. Ok, de acuerdo al código de trabajo también tenemos eh, la definición de accidente del trabajo y de enfermedad del trabajo. El accidente de trabajo va a ser ese suceso imprevisto, agudo, repentino, que altera la marcha prevista o normal de una actividad. En este caso sería una actividad laboral, ¿verdad? Entonces sucedió de pronto, no sucedió progresivamente en el tiempo. Y este accidente debe ser como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, bajo cualquiera de los dos conceptos, causa o consecuencia, estamos hablando de criterios de causalidad, ¿verdad? Entonces, nuevamente,
tenemos que referir eh, de que hay una relación de causa y efecto con respecto al tema de valoración del daño corporal. Ahora les dije mal el número del artículo que define riesgo del trabajo, es el 195 y el de accidente de trabajo es el 196. Ahora, para que sea un accidente del trabajo, esto, ¿verdad?, que le está sucediendo a la persona debe producirle una pérdida o reducción temporal o permanente de la capacidad para el trabajo o la muerte. Y si hablamos de pérdida o reducción temporal, estamos hablando del concepto de incapacidad temporal. ¿Qué es incapacidad temporal? Es una pregunta para ustedes, cualquiera me puede contestar. Me imagino que es una incapacidad que tenga un tiempo, digamos, de que se vence. Ajá. Ahora, una pregunta. Eh, habíamos definido todo esto, ¿verdad? En la primera clase. Se los pregunto por aquello de que me haya quedado algún tema que yo les dije que no les haya explicado. Yo sí les expliqué que era una incapacidad temporal en aquel momento, ¿cierto? ¿Verdad? Porque la idea del doctor está bien, pero quiero saber si estaba claro toda esa temática de lo que es una incapacidad temporal. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, entonces, retomando lo que dijo el doctor, va a ser el tiempo que transcurre entre el momento en que sucede el trauma hasta que se consolide, ya sea dejando una secuela o hacia la curación, esa lesión, ¿verdad? O también por la muerte de la persona, en este caso, por la muerte del trabajador. Eh, Déjenme ver porque algo les iba a hablar sobre esto. Ok. En medicina forense del trabajo, la incapacidad temporal tiene una acepción adicional y es que también se cede, o sea, se acaba cuando la persona abandona el tratamiento. Y eso ocurre muchas veces, ¿verdad? Porque la persona no quiere seguir siendo incapacitada porque se le baja el salario, ¿verdad? Pero también cuando han ocurrido 2 años de incapacidad temporal en medicina forense del trabajo. Ahí cesa, ya no se pagaría más, eso está por ley así, ya no se paga más el subsidio de incapacidad temporal. Entonces, una pregunta puede ser esa, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales una cede o se acaba una incapacidad temporal, ¿verdad? Ahora, vea que también dice que puede ser por una reducción permanente de la capacidad para el trabajo. Y eso a lo que se refiere es la incapacidad permanente. ¿Alguno o alguna me podría definir incapacidad permanente? Yo diría que es lo mismo, o sea, la incapacidad, pero que no tenga un, un corte, digamos, de tiempo, o sea, que se extiende ya por el resto de la vida. La idea está bien, ¿verdad? Estamos hablando es que ocurre una secuela, ¿verdad? Que es persistente. Pero la definición de incapacidad permanente es el porcentaje de pérdida de la capacidad general, ¿verdad? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la secuela que le quedó a la persona.
¿Estamos claros con esos dos conceptos de incapacidad temporal e incapacidad permanente? Sí, doctor. Ok. Muy bien, entonces ahí viene un ejemplo muy simple, ¿verdad? Caerse en el trabajo y fracturarse un hueso de la mano. O estar trabajando con una máquina que corta latas y las dobla y accidentalmente la persona introdujo la mano y le amputó una parte, que llegan bastantes, por cierto. Y la enfermedad del trabajo es un estado patológico que va a resultar por una acción continuada de una causa. Entonces, en la anterior, la causa es aguda. En este, la causa está presente durante un tiempo y es después de que este tiempo haya transcurrido que la causa ha producido los cambios fisiopatológicos y por lo tanto van a producir la lesión o la secuela o ambas. ¿Ok? Pero esta acción continuada tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora. Y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Y vuelvo a subrayar causa, porque por eso vimos todas las relaciones de causalidad la vez pasada. Y como les decía, esto ustedes pueden requerir atenderlo no solo como médicos generales, sino como especialistas. Dice que también puede ser en las condiciones en que el trabajador labora, porque puede ser que hayan condiciones insalubres o inseguras y que la enfermedad que ocurrió se debe a los no cuidados que tuvo o que tiene el empleador o el patrono con respecto a sus trabajadores. Entonces, un ejemplo es el asma ocupacional, ¿verdad? Debido a ciertas condiciones ambientales, la persona se sensibiliza y sin haber tenido previamente un asma bronquial, desarrolla un asma ocupacional. Y tenemos también el ejemplo de la dermatitis por contacto, en la que una persona previamente sana, en cuanto a su piel, podría tener un contacto, ¿verdad?, con una sustancia a la cual se sensibiliza, de tal manera que la próxima vez que tiene contacto o las próximas veces que tiene contacto con ese químico o sustancia, va a desarrollar un proceso inflamatorio en la piel. Esto no quita que hayan personas previamente asmáticas y previamente con algún tipo de dermatitis o patología de fondo que vayan a desarrollarlo, porque en ese caso estaríamos hablando de una concausa, que también habíamos definido la vez pasada. Y por otro lado, también dice el código que serían las agravaciones y las reagravaciones de esos accidentes y de esas enfermedades. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que si una persona ya se instauró en ella una lesión, una secuela derivado del accidente o de la enfermedad del trabajo, puede ser que por otra circunstancia laboral u otra circunstancia nosológica general, la persona vaya a tener una agravación de su estado basal. ¿Ok? Entonces, puede ser que se agrave de forma temporal, en cuyo caso esta agravación puede tener puede requerir una incapacidad temporal, ¿verdad? O puede ser que haya una nueva secuela derivada de la primera que ya hubo. ¿A consecuencia de qué? De la acción continuada del trabajo o por otra circunstancia laboral que empeoró al sujeto. Eso es una agravación. Y las reagravaciones sería la agravación de la agravación que podría darse en el futuro a la persona. ¿Está claro este concepto? Sí, doctor. ¿Puede poner un ejemplo? Sí. Vamos a ver. Digamos que es una persona que en su trabajo tuvo un aplastamiento de su mano derecha. Entonces, la persona tuvo una fractura de escafoides y tal vez de algunos otros huesecillos cercanos al escafoides, ¿verdad? Por aplastamiento. Muy bien, entonces pasa el tiempo,
Usted lo valora, ¿verdad? Ya sea como especialista o como especialista en medicina forense, y establece que hay una secuela. La secuela es que quedó un proceso degenerativo, ¿verdad? De tal gravedad, digamos de una gravedad leve, y que la persona ha tenido, digamos que una rigidez del primer dedo, una rigidez, digamos, de un 25%. Resulta ser que, bueno, usted le da los porcentajes y la incapacidad temporal requerida, pero 2 años después regresa esa persona porque resulta ser que en su trabajo volvió a tener un trauma que agravó lo que ya estaba. Entonces, tal vez en esta ocasión tuvo eh, eh, un nuevo trauma contusivo de otro tipo que produjo una fisura en los huesos del carpo, pero debido a que tuvo mucho dolor, tuvo una inmovilización prolongada y esa inmovilización prolongada hizo que tuviera rigidez del resto de los dedos, ¿verdad? Que no respondió a terapia física ni a una movilización bajo anestesia. Entonces, usted valora la mano, pero usted lo que valora es la agravación de lo que ya tenía. Entonces, hay que descartar el estado anterior. En este caso, el estado anterior era un proceso degenerativo que producía una rigidez del primer dedo, ¿verdad? Con su dolor y con su hipotrofia, etcétera. Y en esta ocasión valoramos si se agravó la movilidad del primer dedo, porque puede ser, ¿verdad? Y además suma a esa mano que tiene rigidez de otros dedos. Entonces, el porcentaje es mayor, pero habría que quitarle el porcentaje primero, porque el primer porcentaje es por el accidente o la enfermedad que le sucedió al trabajador de forma inicial. Y lo que estamos hablando ahorita es porque hubo una nueva acción laboral que agravó el estado nosológico previo. O puede ser otro ejemplo. Una persona desarrolla un asma ocupacional. El asma ocupacional es una enfermedad obstructiva, entonces la persona va a tener a los exámenes de espirometría, ¿verdad? Va a revelar ese problema obstructivo que reacciona, que mejora, por ejemplo, con broncodilatadores en tanto porcentaje. Y esto ya le produce algunas limitaciones, obviamente, ¿verdad? En el flujo respiratorio, lo que fuera. Esta persona sigue trabajando en la empresa, pero lo pasan a otro departamento en la que tiene contacto con ciertos polvos. Y estos polvos, a lo largo de 5 años, se acumularon en los pulmones, ¿verdad? Y produce una fibrosis pulmonar. Luego ustedes lo van a ver en neumología, cómo se llaman, ¿verdad? Son las silicosis. Eh, y resulta ser que ahora tiene un proceso que al ser una fibrosis es de tipo más restrictivo, ¿verdad? Entonces se le hacen las espirometrías y entonces tiene un problema mixto. Ahora ya el paciente tenía una limitación funcional previa y posiblemente ya indemnizado. Se le había dado una incapacidad temporal y una incapacidad permanente X. Pero resulta ser que derivado al trabajo que realiza, nuevamente tiene algo adicional en su sistema respiratorio. Ahí se agravó lo que ya tenía de previo. Entonces hay que indemnizar esto agravatorio, ¿verdad? Descartando el estado anterior, recordando los criterios de causalidad. No sé si estos ejemplos aclararon su duda. Sí, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, voy a preguntar aquí al azar. Jesús Fernández Chacín, ¿está por ahí? Sí, doctor. Don Jesús, defíname incapacidad temporal. Una incapacidad que tiene un tiempo definido. Ajá, pero eh, uno no puede responder utilizando la misma palabra, ¿verdad? Si uno piensa en incapacidad es que se están perdiendo capacidades, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Ujú. Entonces, sería el periodo de tiempo, ¿verdad? Que transcurre desde que ocurre el trauma
¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? hasta que la persona sea capaz de continuar con su trabajo. Ajá, podría ser, pero podría ser que esa persona logre trabajar con una secuela. Sí, Sí, ¿verdad? Podría trabajar también si se sanó. Entonces, ponerlo así como tan general, no, habría que decir, bueno, este tiempo de incapacidad va desde el momento en que se produce el trauma, ¿verdad? Y que ocurre la lesión hasta que ésta consolida. Y para que consolida puede ser por dos circunstancias. Se curó o tendió a la cronicidad, en cuyo caso, además habría que establecerle una incapacidad permanente. Pero también ahora vimos otras circunstancias por las cuales la incapacidad temporal acaba. ¿Cuáles eran esas? José Ignacio González tal vez pueda ayudarnos. Condiciones en las que la incapacidad temporal se acaba. Finaliza. Ajá, O sea, yo diría que de la que, o sea, la que se puede curar, digamos. claro. Eso fue lo que dijimos anteriormente, que puede ser cuando la lesión se tendió a la curación, ¿verdad? O cuando produjo una secuela. Pero la pregunta es qué otras circunstancias podrían hacer determinar al perito, ¿verdad? O al médico que ya hasta ahí llega la incapacidad temporal. Y hablando que estamos en la parte laboral, ¿verdad? No estamos en la parte penal. Yo lo dije hace un rato, O sea, yo diría que en la que la persona, o sea, se consolida y se define un porcentaje de, o sea, de pérdida de función. ajá, esa es una de las que estábamos hablando hace un ratito. Pero aparte de esas dos, o sea, aparte de que cuando la persona se cura o la persona tiende a la secuela, ¿qué otras condiciones hacen que en medicina forense del trabajo acabe la incapacidad temporal o que ya no se fije más incapacidad temporal? Son dos más, yo las dije hace un ratito. O sea, una secuela o la muerte. La muerte es uno, muy bien, ahí habrían tres. Cuando sana, cuando queda una secuela, cuando se muere y falta uno. Jacqueline Howard podría tal vez ayudarnos. Si la persona deja el tratamiento, Si la persona abandona el tratamiento, sí, sí, muy bien, podríamos decir eso. Eh, ahí hasta mm, pierde sus derechos, ¿verdad? Con respecto a la indemnización en general, porque lo abandonó. Obviamente que eso lo tiene que determinar un juez. Muy bien, entonces, como Jacqueline dijo una adicional a la que yo venía pensando y que es muy, muy buena, vamos a preguntarle a Richard Romero, la última que hace falta. Eh, que digamos dure más de 2 años, o sea que solo puede durar hasta 2 años y ya después no tiene indemnización. Excelente. Muy bien. Entonces, bajo esas circunstancias, definimos la incapacidad temporal en medicina forense del trabajo, ¿verdad? Es el tiempo, ¿verdad? No podríamos utilizar la misma palabra incapacidad. Es el tiempo que tarda la lesión desde el momento en que se produce hasta que se cura, se consolida, pero tendiendo a la cronicidad, o sea, la secuela, la persona se muere o han pasado 2 años. Y bueno, si ocurre también un abandono del tratamiento, como dijo la compañera. Vamos a ver, Fiorella Zúñiga. Fiorella, ¿podría usted definir incapacidad permanente?
¿Estará Fiorella por ahí? No sé, ¿verdad? Parece que no. Vamos a ponerle aquí que no está. Eh, Sebastián Solís. Es el tipo de incapacidad en el cual la lesión, digamos en este caso, cronificó a una secuela que no permite que vuelva a la condición de inicial, digamos, o sea, ya no puede volver al trabajo inicialmente y entonces se da una incapacidad permanente para toda la vida, digamos. Ah, muy bien. ¿Y en qué términos está esa incapacidad permanente? Está en la pantalla. En porcentaje, que es Exacto. pierde, creo que era como 60, digamos, si tiene menos de 60, entonces ya no puede volver. Ok, dos cosas. Primero, incapacidad permanente, el doctor le dio una explicación, ¿verdad? Pero formalmente es el porcentaje de pérdida de la capacidad general que tiene una persona a consecuencia de un evento lesivo, que en este caso tiene su origen en el trabajo. Por otro lado, la incapacidad permanente puede ser un 0,1%, ¿verdad? O puede ser un 67%, puede ser un 5%. El doctor lo que trató de decir es que cuando una persona tiene 67% o más de pérdida en cuanto a incapacidad permanente, ya tiene una condición de pensión, o sea, tiene una condición en la que se podría considerar para la seguridad social y para los riesgos de trabajo que está pensionado, o sea, que no vuelve a su trabajo, ¿verdad? Porque perdió dos terceras partes de su capacidad general. Muy bien. ¿Cómo calcula? ¿Alguien quería preguntar alguno? No. Ok. ¿Cómo calculamos nosotros los porcentajes de pérdida? La vez pasada vimos lo que era un baremo, ¿verdad? Lo definimos. ¿Cierto? O si no, por favor me dicen y lo Sí, recordamos. doctor, sí los Sí. definimos. Perfecto. Y vimos algunos incisos. Revisamos el código de trabajo, el baremo del código de trabajo. ¿Se recuerdan si lo revisamos o no? Vamos a hacer una práctica en Creo todo que lo caso. que se había mencionado era como la parte del, no sé si era de lo mismo, pero digamos de las lesiones leves, lesión grave, de acuerdo como a algunos artículos. Pero Ok. no estoy segura si era lo mismo al baremo o si eran como artículos aparte. Ok, doctora, eso que dijo la doctora es la tipificación del delito y eso es del área penal, es cuando ocurre delitos, ¿verdad? Y esto que dijo ella, ¿verdad? Acerca de lesiones levísimas, leves, graves, gravísimas, son tipificaciones de delito. En medicina forense del trabajo no trabajamos con eso porque es esto anterior, la tipificación del delito está en el Código Penal, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del código de trabajo. Y en el código de trabajo existe un baremo. Entonces, los invito a que en este momento googleen Código de Trabajo de Costa Rica y busquen en ese código de trabajo el artículo 224. Voy a darles unos minutitos y luego voy a preguntar aquí al azar algunos incisos contenidos en ese artículo. Voy a darles unos 2 minutillos.
Ok, vamos a ver. Vamos a ir preguntando algunos. Mariana Brenes. ¿Está por ahí, Mariana? Sí, doctor. Sí. Vamos a ver. Cuénteme qué dice el inciso número 290 del artículo 224 del Código de Trabajo. Mariana lo está buscando. Sí, con Ah, respecto a las pérdidas y porcentajes, entonces. ajá, es del artículo 224 como está en la pantalla. Ajá, Buscar es el inciso 290. sobre hemiparesia. Exactamente. Ok, sí, hemiparesia que es de un 20 a un 50% de pérdida. Exactamente, ¿ven? Entonces, el perito, si viene un paciente con una secuela de hemiparesia derivada por causalidad del trabajo, puede revisar ese inciso, el 290, que va de un 20 a un 50%. ¿Cómo lo determina? Porque es un rango amplio. ¿Cómo lo determina? Lo determina de acuerdo a la gravedad de las consecuencias del evento lesivo o de la regla que indique el código. En este caso, como es el código laboral, no dice cuál es la regla. Es un baremo un poco antiguo y flojo. Pero hay otros baremos para valorar accidentes de tránsito, agresiones, malpraxis, pensiones, en los que sí vienen reglas, ¿verdad? Acerca de la intensidad de la secuela y qué porcentaje se le da. Vamos a ver, Mariana Moya. ¿Está por ahí, Mariana? Sí, doctor. Sí. Mariana, ¿usted podría revisar el 272? Sí, bueno. Dice que es de epilepsia traumática. Exacto. Ajá, que dice epilepsia traumática no curable quirúrgicamente cuando la crisis pueda ser controlada médicamente y permita trabajar de 20 a 40. Ok, ¿verdad? Vean que también es un rango en que el médico perito debe ponderarlo. El asunto con un perito como yo, por los que trabajamos en medicina, en el departamento de medicina legal, es que tenemos que defender ese porcentaje en el juicio. Por ejemplo, yo mañana tengo un juicio y tengo que defender por qué yo a esa persona le di esa incapacidad temporal, esa incapacidad permanente y todas las otras conclusiones que yo puse. Yo tengo que defender mi caso. Van a haber otros peritos que van a estar ahí para desbancar mi criterio. Y revisemos el último. Vamos a ver. Natalia Sánchez. Sí, doc. Revisemos el 6. Mm, Dice por la pérdida total de la mano, Ujú. de un 55 a un 65%. Ok. Y doctora, cuénteme, si yo le doy un 65% porque es la mano dominante, en este caso, esa persona se puede considerar inválida. Perdió la Mm, mano.
y es la derecha y ella es diestra, está inválida. Mm, no estoy segura, supongo que no, ¿Por qué no? porque aún tiene alguna utilidad del, del miembro, no sé. Ok. La respuesta es porque no alcanza el 67% de pérdida de la capacidad general, porque solo si una persona alcanza el 67% o más se considera inválida. ¿Ok? Doc, Ok, sí. perfecto, muy bien. Y también, no sé si se han preguntado qué pasa si el paciente tiene, por ejemplo, una epilepsia postraumática, una amputación de la mano y, vamos a ver, y una parecia del lado contrario. Si ustedes suman, da más de 100%, ¿verdad? No se le puede dar más de un 100% a una persona. De hecho, un 100% es como si estuviera muerta. Para eso nosotros los forenses usamos unas fórmulas matemáticas que ponderan las pérdidas sucesivas de tal manera que nunca tiendan al 100. ¿Ok? Si una secuela de una persona no está contenida en el baremo, podemos revisar otros baremos. Hay muchos baremos, sobre todo a nivel internacional. En Costa Rica hay dos que llaman mucho la atención. Uno es el del Código de Trabajo porque es obligatorio usarlo para los riesgos del trabajo. Y el otro es la guía de porcentajes de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es para valorar las pensiones, que dentro de un ratito vamos a ver. Con respecto al tema de pensión por invalidez, ok, vamos a ver. Una persona podría alcanzar un 67% de pérdida, ¿verdad? De la capacidad general bajo varios, digamos que ópticas legales. Una es que fuera lo penal, ¿verdad? Entonces tiene todas aquellas este, condiciones que habíamos hablado de lesiones gravísimas, ¿verdad? Que tiene que ver con pena y pena de cárcel y tiene que ver con platas. Puede ser que esto ocurra en términos de lo laboral, por un riesgo de trabajo, en cuyo caso el régimen estaría dado por el Instituto Nacional de Seguros, o sea, quien pagaría todas las rentas de la persona sería el INSS. O pensar en pensiones por invalidez de los regímenes de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Poder Judicial o del Magisterio, porque son los tres grandes regímenes de pensión que tiene Costa Rica. En este caso, estoy hablando de pensión por invalidez que no tiene que ver con el Código de Trabajo, es por invalidez derivado ya sea de la caja, del magisterio o del poder judicial. Entonces aquí nos tenemos que olvidar todo lo que tiene que ver con riesgos del trabajo, pero igual debe alcanzar la persona el 67% de la incapacidad, de la capacidad general. Solo que acá no solo se valora las secuelas de algún trauma, sino lo que la enfermedad natural haya dejado en la persona. Entonces puede ser una persona que tenga lupus con manifestaciones X, artritis reumatoide, esquizofrenia bueno, ya no existen la clasificación, una esquizofrenia, podría ser que tenga un trastorno afectivo, podría ser que tenga este, las siguientes en una misma persona: diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, obesidad, amputación del primer ortejo del pie derecho, amputación de la mano izquierda. Es una ensalada de cosas. Las pensiones por invalidez son un poco laboriosas de valorar, ¿verdad? Porque son muchos elementos que deben ponderarse.
Igual se hace un examen físico completo de la persona. Puede requerirse realizar exámenes de gabinete, de laboratorio, interconsultas, etcétera, para poder llegar al porcentaje de cada una de las secuelas que tiene la persona. Algo importante es que para que se valore una enfermedad o una secuela de un trauma, siempre en el 100% de los casos debió haberse llegado a la máxima mejoría médica. ¿Qué significa esto? Que ya no hay ninguna medida que pueda adaptarse a la persona para que mejore. Se le dieron todos los fármacos habidos y por haber en la realidad actual, con todas las mejores dosis, con todas las terapias de rehabilitación, con todos los tratamientos de radioterapia, lo que fuera. Y aún así la persona siguió con su patología muy álgida, que le produce secuelas a nivel de varias partes de su cuerpo. Solamente así se valora ese porcentaje. ¿Ok? Ahora, hay también regímenes dentro de la caja que son especiales. Por ejemplo, hay uno que es el artículo 5 del Reglamento de Pensión No Contributiva, que dice que el trámite de casos por parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o cualquier otra enfermedad ocurrida en la primera infancia con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad se considerarán inválidas. Esto significa que lo que hay que valorar es si la persona verdaderamente tiene parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele o una enfermedad de la primera infancia que sea compatible en severidad con una parálisis cerebral profunda. ¿Me expliqué con respecto a esto hasta el momento? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos a ver. Las pensiones por invalidez las valoramos en el Poder Judicial y se valoran en la Caja Costarricense de Seguro Social. El máximo exponente o el máximo organismo que por ley y reglamento se le da la mayor función y la función definitiva para determinar esto en la caja, es a la Dirección de Calificación de la Invalidez, en la cual hay fisiatras, fisiatras, psiquiatras, pediatras, forenses, médicos del trabajo. Pero el papel que tienen ustedes en medicina general es importante. ¿Por qué? Primero, porque cuando una persona está diciéndole a usted en sus consultas que va a pedir la pensión por invalidez, ustedes pueden ir haciéndole ciertos exámenes de laboratorio, de gabinete, algunas placas, etcétera, que puedan ser aportadas al proceso. Y también hacer buenas anotaciones en las que se revele cuál es el estado actual de la persona. Y lo otro es que muchas veces eh, la, la Dirección de Calificación de Invalidez solicita una valoración que puede ser documental o puede ser una valoración de la persona a los médicos generales de las clínicas, a cualquiera. O sea, puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, va a pedirles que después de hacer la valoración, ustedes indiquen si cumple el criterio. Entonces van a tener que tener la guía de la caja, de porcentajes de la caja, ¿verdad? En la caja está. Y tienen que hacer, pues, por lo menos un cálculo previo para que luego la comisión de invalidez determine si requiere o no ser visto nuevamente por un especialista, ya en la Dirección de Calificación de la Invalidez. Hay un documento que se llama el protocolo, ¿verdad? Se los pueden pasar a ustedes, el protocolo de invalidez en la que les piden que llenen una serie de casillas. Entonces, bueno, que pongan un poco de historia, que pongan cómo están los resultados de las pruebas de función renal, hepática, lo que fuera,
cómo están las placas, cómo ha estado el paciente en el último tiempo, ¿verdad? Hay algunas preguntas que ustedes deben llenar y al final entonces dar algún tipo de opinión de acuerdo a lo que se les pida. Entonces ahí ustedes se van a acordar de mí posiblemente. Bueno, si no se acuerdan de mí, espero que se acuerden de esta diapositiva y de lo que hemos hablado, ¿verdad? Porque eso es lo relevante, que tengan conocimiento de todo esto, ¿verdad? Que es como la maquinaria que echa a andar eh, este beneficio que puede recibir la persona para recibir una pensión por invalidez, que algunas usualmente no es lo frecuente que cualquier persona que consulte cumpla el criterio, porque hay personas que tienen, por ejemplo, una hernia de disco, con una espalda fallida que duele mucho, pero no da el porcentaje, ¿verdad? Porque la persona siente que no puede trabajar y claro, ¿verdad? Es muy difícil trabajar con una espalda fallida, pero no alcanza los porcentajes, no se sostiene en un juicio ese porcentaje, no se sostiene administrativamente ese porcentaje, ¿ok? Quiero saber si hasta el momento vamos claros, si alguien tiene alguna observación o alguna pregunta. Cuando uno está al nivel de ustedes, uno pues tiene los ojos más puestos en cuestiones terapéuticas, ¿verdad? O de las otras materias. Esto les suele explotar. Todo lo que se vea en medicina legal explota espontáneamente en algún momento del ejercicio profesional. Deben tener elementos claros, ¿verdad? Porque cuando explota, deben saber orientarse, porque la resolución de lo que ahí suceda debe ser inmediata. Vamos a poner un ejemplo, un casillo. Si quiere, van haciendo anotaciones, ¿verdad? Porque luego voy preguntándole a las personas, ¿verdad? Alguna idea que van teniendo con respecto a lo que vaya surgiendo. Vamos a ver, el caso es así. Es un varón de 42 años de edad, es mensajero en moto desde los 20 años y refiere que estaba entregando un paquete en una casa, ¿verdad? Es trabajador, recuerden, es un mensajero en moto. Cuando al bajar unas gradas de la Alameda se cae hacia adelante sobre la rodilla derecha. O sea, se golpea la rodilla derecha contra las gradas de concreto, ¿verdad? Que estaba bajando. Siendo que llevaba en el hombro un paquete de 20 kilogramos. Y además, inmediatamente después, cae de medio lado sobre su nalga izquierda, sintiendo dolor de inmediato en la región lumbar baja. Esto sucedió el 15 de agosto del 2024, o sea, hace unos cuantos días. Es atendido en el INSS el mismo día de los hechos, donde inicialmente se le encuentra edema prepatelar, excoriación con costra hemática seca en la rodilla y derrame articular leve en la rodilla derecha. Además, tenía una contractura muscular paravertebral lumbar izquierda. ¿Ok? En el INSS se le hace un ultrasonido de rodilla que mostró ruptura del cuerno posterior del menisco interno. Se le hizo una resonancia magnética que mostró la misma ruptura meniscal y además un quiste de Baker. El quiste de Baker, para definirlo acá, suele ocurrir como un proceso propio, digamos, que del uso de la rodilla y con el tiempo, en el que hay como un repliegue de una cápsula, ¿verdad? Una membrana de la rodilla en la parte posterior de esta. Y también se encontró un pequeño quistecillo cerca del menisco, lo que se llama un quistecillo parameniscal lateral. Los quistecillos suelen estar relacionados cuando hay un evento traumático a nivel meniscal que ocurrió hace algún tiempo. Y además la resonancia mostró un derrame articular mínimo. Además, al persistir con lumbalgia post-trauma, se le hizo una resonancia magnética
que reveló una hernia discal L4, L5 con deshidratación del disco. La deshidratación del disco es algo que todos vamos a ir teniendo conforme vaya pasando la edad y también depende de cuestiones posturales, el trabajo que estemos recibiendo, estemos realizando nosotros, este, y las cargas que, ¿verdad? De sobrepeso, etcétera, que podamos tener. El LINS realiza una junta y establece que no hay relación de causalidad, razón por la cual el paciente pone una demanda laboral ante el juzgado de trabajo. El médico forense que examina a al paciente, encuentra al examen físico una maniobra de McMurray positiva derecha. La maniobra de McMurray lo que revela es cuando hay rupturas meniscales. Y una maniobra de la SEC positiva. La maniobra de la SEC positiva suele estar presente cuando una persona tiene una hernia de disco y tiene radiculopatía, ¿verdad? Con lumbociática. También encontró una hiporreflexia aquilia izquierda como únicos hallazgos. El médico forense oficial dicta sus conclusiones, ¿verdad? Entonces, digamos que en este caso ustedes están actuando como médicos forenses. Las conclusiones de los dictámenes son tres en medicina del trabajo. Uno, incapacidad temporal. Dos, incapacidad permanente. Tres, si requiere más atención médica. Pero para los efectos vamos a poner una conclusión cero. La conclusión cero es si hay relación de causalidad. ¿Quedó claro el caso en general para hacer algunas preguntas? ¿O alguien tiene alguna pregunta antes? Doctor, ¿podría repetir un toquecito las lesiones que usted estaba diciendo que, digamos, cuando ya lo atendieron en el IMSS, ese día que habían varias lesiones, que hay un par que creo que Lo no. agudo, lo Sí. agudo. Ok. Dice que a nivel agudo tenía edema prepatelar, o sea, estaba hinchada la parte anterior de la piel que está delante de la patela. Tenía una escoriación con costra hemática seca en la piel de la rodilla y derrame articular leve, ¿verdad? Hay un signo de la tecla positivo leve. Eso en la rodilla derecha. Y además una contractura muscular paravertebral lumbar izquierda. Ok, listo, gracias. Eso fue lo agudo nada más, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Raquel Gutiérrez. Sí, Ok, Raquel, vamos a ver. Vamos a dividir el caso entonces en dos regiones anatómicas, ¿verdad? Una es la rodilla y otra es la columna vertebral. ok. Ok, entonces vamos en este momento a referirnos a la rodilla derecha. ¿Qué piensa usted con respecto a esto de la rodilla que le pasó al sujeto? Perdón, como respecto a las lesiones que trae, ¿qué pienso? Sí, recuerde que la primera pregunta o la primera conclusión médico-legal es establecer relación de causa y efecto. La Ujú. segunda es incapacidad temporal. La tercera es incapacidad permanente. Y la cuarta es si requiere o no más tratamiento médico por parte del INS. Ok, Entonces, empecemos con la primera, cero, la relación de causa y efecto. ok, en cuanto al edema que mencionaba, eh, y por la zona en la que está y porque todavía tiene, bueno, costra que mencionaba y esto sí parece ser reciente y, o sea, yo sí diría que tiene relación con el accidente que le acaba de suceder. Ajá. Em, en cuanto a la ruptura del menisco, creo que em, o sea, no parece el tipo de, de accidente que produciría una ruptura de menisco. No es como tan distorsivo sobre la rodilla. O sea, nada más cayó ahí como de frente. Y, y también los quistes que tenía, creo que es como más crónico, que no es tan agudo del accidente de él.
Ujú. Ok, muy bien. Entonces, eh, usted va a juicio, ¿verdad? Porque ya tiene la idea con respecto a esta conclusión. Y entonces le dice el juez, a ver, doctora, explíqueme, ¿cuál es la naturaleza del trauma en este caso? Puede referirse, si quiere, primero a la escoriación o en Eh, general. es una contusión en la rodilla por la caída que tuvo. Ok, pero ahorita lo que le está, eso que usted acaba de decir es la naturaleza del traumatismo, Ujú, ¿cierto? sí. Porque en este caso el traumatismo es la lesión, que sería la escoriación, pero la naturaleza del trauma, que es el primer criterio causal, Em, es que no, un trauma contundente, o sea, no, contuso. ok, recordemos que es trauma. Trauma es la energía o fuerza que se aplica a la persona para producir una lesión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trauma en este caso? La caída. Esa sería la circunstancia que ocurrió, ¿verdad? Fue por una caída. Pero, es el trauma? Recuerde, trauma es la energía o fuerza, ¿verdad? Que se aplicó en la persona para producir la lesión. En este caso, ¿cuál sería la energía? ¿Qué tipo de energía se aplicó a la persona? No, no sé, no me queda muy claro. ¿Sería energía mecánica o eh, cinética? ¿Verdad? Masa por velocidad al cuadrado. En este caso fue una desaceleración, ¿verdad? Y mecánicamente hubo también un contacto con una superficie de forma brusca, ¿verdad? Sí, sí. ok. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de trauma por el cual se producen las escoriaciones en general? En la clase de contusiones simples, cuando vieron excoriación, vieron los mecanismos de trauma, ¿verdad? O sea, eh, ahora usted empezó a decirlo un poco, ¿verdad? Que es una contusión, ¿verdad? Pero esa contusión se produce por, Eh, por fricción en este caso. ok, muy bien, las escoriaciones se producen por fricción. Entonces, en este caso hubo fricción. Sí, con nagada. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya los dos primeros criterios de causalidad. ¿Ok? Me doy a entender cómo es el asunto, que el forense tiene que ir revisando punto por punto, ¿verdad? Obviamente que en esto es muy obvio después de mucho tiempo de, ¿verdad? De hacer el trabajo, pero como para que sirva de práctica. Ahora, doctora, la relación topográfica, ¿cómo está en este caso? O sea, él cayó con la rodilla derecha y el edema y la escoriación están en esa misma rodilla, entonces sí tiene relación. Muy bien. La relación cronológica. Como todavía tiene la costra que se estaba secando, me parece, sí es como agudo, reciente, entonces también tendría relación con el accidente. Muy bien, doctora, fabuloso. Hay una relación cronológica porque hay costra hemática seca, que eso significa que está reciente. Muy bien. Eh, la relación anatomo-clínica no tenemos mucha porque acaba de pasar. Entonces, simplemente, uno puede decir, bueno, le sucedió hace unos días y clínicamente es esperable que además tenga hinchazón y tenga la costra y le duela. Entonces, cumple ese criterio también. Ahora, viene el de descartar el estado anterior.
¿Cuál es el estado anterior de esta persona? De acuerdo a lo primero que usted dijo. Cuando comenzó a hablar sobre el quistecillo. Sí que ya parece que había cierto como proceso degenerativo en la rodilla, o sea, en el menisco. Ok, entonces hay un proceso degenerativo, ¿verdad? Eh, entonces, esta rodilla ya dolía. Lo que pasa es que el paciente no lo va a decir porque quiere achacar toda su sintomatología al evento, ¿verdad? Eh, Vamos a ver ahora si lo primero que usted dijo que fue lo que más rápidamente pudo determinar es que no hay una relación de causa de efecto con respecto a el derrame, la ruptura meniscal. ¿Cuál criterio cree que se pierde de primero para no poder establecer la relación de causa y efecto con respecto a la ruptura meniscal? Es que no sé, lo digo porque siento que no, o sea, el mecanismo de la lesión, la caída, no es tan distorsiva como para generar una ruptura, pero no sé. Exacto. Muy bien, exactamente. Entonces se pierde la naturaleza del trauma, porque el trauma en este caso, si bien es energía mecánica y cinética, no tiene un mecanismo de trauma suficiente para producir la lesión. Entonces se pierde el primer criterio, la naturaleza del trauma. Pero también se pierde otro, y es el descarte del estado anterior, porque lo que tiene es degenerativo, es previo. Entonces no hay relación de causalidad con respecto a la rodilla, ¿cierto? En cuanto a la ruptura meniscal. Ahora bien, eso fue lo cero. Ahora, uno, incapacidad temporal. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? O sea, en este caso, por el edema que tiene en la rodilla, tal vez se le podría dar, digamos, por el dolor agudo. Ajá, muy bien, le podríamos dar un día, ¿verdad? 2 días, Ujú. 3 días, punto, dependiendo cómo lo estamos encontrando. ¿Le correspondería una incapacidad permanente? No, porque las lesiones por el accidente nada más es del edema y la escoriación y eso no sería como un daño permanente para la rodilla de él. Muy bien, las lesiones usualmente sanan sin dejar secuela, salvo que en este caso hubiera ocurrido algo que se le infecte la escoriación. Si la escoriación se le infecta, se produce una celulitis, hay pérdida de sustancia por una ulceración crónica y cuando viene tiene una cicatriz queloide, cambia el asunto. Inicialmente era una escoriación, pero terminó siendo una cicatriz queloide y ya ahí sí habría que dar una incapacidad permanente. Pero muy bien, así como lo tenemos, está claro. ¿Y requiere más tratamiento médico por parte del INSS? Yo diría que no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo degenerativo le toca a la caja, no es derivado del trabajo. Ujú. Muy bien, doctora. Fabuloso. Muy bien. Alejandro Necuse, Aquí estoy, Doc. Alejandro, cuénteme con respecto a la hernia discal, ¿qué piensa usted con respecto a las... Eh, lo de la hernia es que me parece que no puede ser por el trauma contuso, porque una hernia discal es más como por compresión. Entonces puede ser que haya sido por, bueno, usted mencionó al puro inicio que el trabajo de él era como llevar cajas, ¿era, no? Entonces puede ser, Ujú, el mensajero. ¿cómo? Sí, el mensajero, entonces tiene que estar Ajá. levantando objetos. Ah, Entonces yo creo que debería ser algo más crónico. O sea, yo no diría que se relaciona a lo que sería la caída de él de la escalera, porque es algo más crónico, más compresivo por usar carga pesada. Puede ser. ujú, bueno, muy bien, ¿verdad? Uno empezaría por el trauma. En este caso, el trauma es una caída de baja energía el trauma,
Para que se produzca una hernia discal debe haber un trauma o repetitivo de torsiones de la columna a nivel del tiempo que va degenerando, y lo segundo sería un trauma tan severo que produzca una lesión de los ligamentos amarillos o de algún tipo de estructura de sostén o una fractura de alguna parte de la vértebra para considerar que exista una hernia de disco. Entonces, desde el primer criterio ya se pierde la relación de causalidad, ¿verdad? Por otro lado, uno puede decir, bueno, naturaleza del traumatismo. No hay evidencia de traumatismo porque lo que tiene es un estado anterior. No hay un traumatismo. Lo que tiene es una deshidratación del disco. Está degenerado. Y si ahí seguimos, se van perdiendo uno y otro criterio de causalidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean, así es como nosotros revisamos los casos desde el punto de vista médico-legal. Estos son asuntos bastante sencillos, ¿verdad? Van a haber casos excesivamente complicados y van a haber casos todavía más sencillos que este, ¿verdad? Pero así es en todo, ¿verdad? En medicina forense del trabajo, también en la parte penal, etcétera. Cuando ustedes estén en el servicio de emergencias y les llega un paciente con una historia así, y dependiendo de dónde estén trabajando, ya sea en la caja o en el INSS, ya podrían ir tomando decisiones y poder decir, no, este es un caso que me lo dejo yo, porque no le corresponde al INSS, solo la escoriación, lo vamos a mandar por la escoriación. Y sí, está bien, para que el INSS incapacite unos días por la escoriación, para que la caja no pague eso. Pero lo demás, ya de una vez vaya refiriendo a ortopedia y a neurocirugía. ¿Ven? Entonces, esto es un pedacito más en el engranaje de lo que ustedes hacen como médicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En ese caso, digamos, si ya tiene como un componente crónico y claramente no estaría relacionado al trauma, pero entonces, eh, digamos, como que se deja ahí o se tendría que valorar si es por lo mismo el trabajo, como ya otro mecanismo, no sé, otra lesión. Bajo la historia que contó el paciente, ¿verdad? Que es Ajá. con el que nosotros nos tenemos que jugar, hasta ahí llegó. Si el paciente hubiera referido, doctor, es que yo en mi trabajo levanto sacos de cemento y hago movimientos, los sacos de cemento pesan 50 kilos y me los lanzan desde el camión todos los días y yo además hago un movimiento de torsión hacia la derecha de la columna, y tengo que lanzar a mi compañero el saco, y esto lo hago 2000 veces por día y lo tengo haciendo 10 años, esa es otra historia. Entonces usted podría decir ahí, bueno, puede ser que las columnas se degeneren por cuestiones naturales de la edad, pero lo que me está contando puede ser una concausa. Entonces yo trato la parte de la concausa. ¿Me di a entender? Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto a eso, espero que les haya quedado ¿verdad? Una pinceladita de elementos importantes a desarrollar como médicos generales o como especialistas no forenses. Y para los que vayan a hacer el examen en algún momento para forense, pues ya que tengan también alguna preguntilla por ahí ganada. Ahora vamos a pasar a dejarles un quiz. Vamos a ver. Con el objetivo de hacer estas clases más amenas y que ustedes también puedan realizar una mínima investigacioncilla de campo, el quiz de la clase de delitos sexuales va a ser más bien como si fuera una tarea. Y yo les voy a asignar la búsqueda de cierta cosita a cada una y a cada uno de ustedes y lo voy a evaluar. Y ese va a ser el quiz. Usualmente las notas son muy buenas, ¿verdad? Porque la persona lo presenta bien y ya. Eh, para esto, lo que voy a pedirles es una fotografía de lo que a cada uno le corresponda. Ahorita les voy a decir qué. Y esa fotografía debe ser de un libro de medicina legal o una enciclopedia de ciencias forenses o de medicina legal
o de una revista científica, no solo de medicina legal, sino de cualquiera otra, que usualmente son las de pediatría o las de ginecología, en la que se ejemplifique, ¿verdad? Una fotografía con una historia de qué fue lo que ahí pasó. ¿Ok? Para esto, voy a necesitar a una persona que es la curadora. La persona curadora no tiene que hacer esta investigación. Lo único que tiene que hacer es recibir de todos ustedes las diapositivas, porque es una sola diapositiva por persona, y armarlas en una presentación de PowerPoint completa. Además, esta persona, conforme le vayan llegando, va a tener el requerimiento de rechazar si ya una persona previamente está mostrando esa fotografía. Ahora la pregunta es, ¿quién quisiera ser esa persona curadora para hacerlo primero voluntario? Doc, yo lo podría hacer. ¿Cómo se llama usted? Priscila Mora. Ok, entonces, para todos y todas, Priscila es la curadora. A ella es a la que tienen que enviarle las fotografías, que ahorita voy a explicarles cómo es. Un asunto muy importante con respecto a esto es que se lo tienen que enviar antes de que, 15 días antes de la clase de delitos sexuales, para que todos tengan como el mismo tiempo, no importa si es delitos sexuales o es de síndrome de niño agredido. ¿Alguien tiene ahí el cronograma? Yo creo que yo lo tengo por ahí. Voy a dejar de compartir. Déjeme ver si lo tengo por acá. La de delitos sexuales creo que es el 8 de octubre. Creo. El 8 de octubre. Ok, vamos a ver. Delitos sexuales, 8 de octubre. Sí, es el 8 de octubre. Entonces, una semana antes del 8 de octubre, vamos a ver aquí un calendario, sería el 24 de septiembre. Entonces, el 24 de septiembre es el día último en que la compañera va a recibir sus fotografías, porque ella tiene que montarle una presentación de PowerPoint y pasármelas a mí para que yo las revise de previo, ¿verdad? A ver si todo está bien. Muy bien. Ok, Priscila, ¿estamos claros con eso? Sí, doctor, claro. Ok, voy a leer los nombres que les corresponde cada una de las diferentes fotografías, ¿ok? Fabián Alfaro, María Araya, María Arce, Juliana Beldeán, Michelle Viesque, Abigail Blanco, Bianca Bolaños, Mariana Brenes, Natalia Cabezas y Daniel Camacho son fotografías de lesiones himenales, lesión de himen por delito sexual. Irene Delgado, Jan Escobar, Estefanía Fallas, Jesús Fernández, Freya Fosbo, José González, Emerson González y Raquel Gutiérrez son lesiones de ano por delito sexual. Ano, no perianal, ano. Natalia Herrera, Daniel Herrera y Brian Hewitt, lesiones de la vulva por delito sexual. Jacqueline Howard, Ana Martínez y Alberto McFarland, lesiones en los genitales masculinos por delito sexual.
Gloriana Montes, Priscila Mora, Mariana Moya, Maripaz Naranjo, Lucía Navarro, Alejandro Nicuse, Ricardo Paniagua, Brandt Philip, Richard Romero, Jimena Salazar, Alejandro Sánchez y Natalia Sánchez, fotografías de síndrome de niño agredido, exceptuando síndrome de niño sacudido. O sea, lesiones típicas del síndrome del niño agredido. Puede ser de la piel, de la mucosa o un hallazgo radiológico, etc. Iván Segura, Andrés Cibaja, Sebastián Solís, Fiorella Urcullo, María Villalobos y Fiorella Zúñiga, fotografías del síndrome del niño sacudido. Nada más del niño sacudido, específico, lesiones típicas del síndrome del niño sacudido. Porque aunque la clase de síndrome del niño agredido es después, vamos a tener el mismo tiempo todos para hacer la tarea, ¿verdad? Porque vale como un quiz. ¿Qué es lo que se valora en este caso? ¿Cuál es la rúbrica de valoración? Si quiere la punta. 3 puntos vale la legibilidad y la nitidez de la fotografía, ¿verdad? O sea, la fotografía debe ser clara y el hallazgo que están enseñando debe ser claro. No debe quedar duda, no puede estar pixelado, ni borroso, ni con una tinta de color rarísima, no. Vea que ya ahí son 3 puntos de los 10 que vale el quiz. 2 puntos vale que tenga una historia atinente, ¿verdad? Se los digo porque a veces me traen unas historias rarísimas. No, que sea atinente a la temática de la que se les asignó. Entonces ahí ya tienen 5 puntos casi que regalados. Ahora, la explicación científica forense sobre la fotografía que está en ese artículo, en ese libro, y que ustedes van a traer acá, vale 4 puntos. Y que pongan la bibliografía de donde sacaron la fotografía, ¿verdad? 1 punto. ¿Qué tienen que hacer? Abrir PowerPoint y en una diapositiva en blanco poner su nombre, ¿verdad? En algún punto de la diapositiva, poner el nombre de ustedes, poner la fotografía y punto, ¿verdad? La explicación la van a hacer oral. Entonces, vamos pasando cada fotografía y ustedes van explicando. En esta fotografía, el autor dice que fue una menor que fue agredida, ¿verdad? Tiene 9 años y su padre tal y tal y tal, y entonces la llevaron a emergencias, lo que fuera. Y ese sería el quiz. ¿Están claros y claras? Doctor, una pregunta. Entonces, nombre de la fotografía y la bibliografía en la diapositiva. No, en la diapositiva debe estar la fotografía, el nombre de ustedes, sí, y la bibliografía. Ah, sí, sí, pensé que cuando se refería a nombre era el nombre de la lesión. No, no, es eso, ¿verdad? La fotografía, el nombre de ustedes y la bibliografía. Ok, ¿y bibliografía en algún formato en específico? Yo ¿Cómo creo sea? que APA es más sencilla que las otras. APA puede ser más fácil. Ok, gracias. ¿Alguno o alguna tiene alguna pregunta con respecto al quiz? Y la compañera Priscila, ¿verdad? Si encuentra una repetida, que ya alguien la aportó de previo, entonces debe devolvérsela, decirle que ya alguien aportó esa fotografía. Entonces, entre más rápido tengan la fotografía, la envían para evitar eso. Si no tienen más preguntas u observaciones, hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Les agradezco la atención y espero que les haya servido o haya sido de provecho. Y si algún grupo quiere reunirse conmigo para alguna pregunta de lo del trabajo, pues me avisa. El trabajo de seminario.
Gracias. Hasta luego. Con gusto. Doctor, una pregunta.